muchísimas gracias por la invitación. No, gracias a usted por aceptarla porque vamos a hablar de este tema tan interesante. Primero quiero que hablemos de qué es la tartamudez en sí. Porque no es una discapacidad, pero sabemos que puede llegar en algún momento a discapacitar a alguna persona a tratar de comunicarse. Es un trastorno, pero usted puede ampliarnos un poco más este término. Claro, bueno, es bastante sencillo en realidad. Simplemente es una interrupción en la fluidez del habla. ¿Y qué es la fluidez? Básicamente lo que hace que nosotros hablemos de forma suave, de forma continua y con un ritmo conversacional adecuado. ¿Esto tiene que ver con alguna parte de neuronas o neurológica o simple y sencillamente viene de la lengua, por ejemplo, del habla, de la boca? Estas son preguntas que yo le hago, pero que son muy frecuentes en la gente, ¿verdad? Porque no se sabe si esto puede ser al rato y algo que es heredado, que es genético o que tal vez fue un desarrollo tardío del lenguaje. Claro, bueno, con esto hay muchísimas dudas, incluso en la comunidad científica, porque no se ha podido llegar a un consenso, no se sabe por qué es que se causa la tartamudez. Para poder determinar una causa, tiene que explicar el 100% de los casos y no existe ninguna de las teorías que explique el 100%. Sin embargo, la más fuerte, o la teoría más fuerte, es la genético hereditaria. Se habla de que hay 3 genes que causan la tartamudez. Y también que hay una gran frecuencia de aparición de tartamudez en la familia. O sea, hay varias personas en el árbol genealógico del paciente que ha tenido o tiene en la actualidad tartamudez. ¿Podrá ser esto aprendido, doctora? Pues el habla es una habilidad que se aprende por imitación. Okay. Sin embargo, como para que se haga un trastorno, no necesariamente. Pero digamos, por ejemplo, a mí me pasa que cuando estoy con un paciente con tartamudez, yo empiezo a tartamudear más que él, ¿verdad? Porque de alguna forma se pega, se imita, pero por un lapso de tiempo más corto, ¿verdad? No es que yo voy a quedarme con el trastorno. Además de que hay formas específicas en que las personas con tartamudez tartamudean, diferente a nosotros que no tartamudeamos como patología, pero sí lo hacemos de forma normal, o sea, todas las personas tartamudeamos. La diferencia es cómo lo hacen las personas que tienen el trastorno y cómo lo hacemos nosotros que no lo tenemos. Ok, ¿y eso tiene alguna causa, doctora, o viene de alguna raíz en específico? Como le comentaba, básicamente eso, digamos, no se sabe a ciencia cierta, pero lo más cercano es esta parte más genética, digamos, que se hereda no necesariamente de papá, sino que puede ser cualquier miembro de la familia. Si ya los genes están dentro del árbol, ya digamos, una persona podría llegar a tenerlo. ¿Y existe una cura total, en su totalidad, de esta enfermedad? Es un tema... trastorno, más bien. Sí, es un trastorno, sí, correcto. Es un tema bastante delicado porque la tartamudez en sí no tiene una alteración en ninguna parte del cuerpo como tal. No es como, por ejemplo, cuando tenemos un paciente que no dice la R, por ejemplo, que sabemos que tiene, no sé, una disfunción en el frenillo sublingual, que es esta estructura debajo de la lengua. Entonces, ok, sabemos que es por eso, hacemos ciertos ejercicios y se logra, ¿verdad? Sabemos que hay una alteración. O que una persona tiene un problema de la voz y es porque sus cuerdas vocales están alteradas, ok, es por eso. Pero los pacientes con tartamudez no tienen esa condición. Quiere decir que no hay nada en sus estructuras anatómicas del habla que estén afectadas, o sea, quiere decir que su lengua, su boca, sus labios, todo está perfecto, no hay una alteración en el cerebro, aunque sí algunas teorías hablan de que hay una arquitectura diferente, o sea, que el cerebro de las personas con tartamudez puede ser diferente morfológicamente a las personas que no lo tienen. Sin embargo, como le digo, es solo una teoría, no a todos los pacientes les pasa. Entonces, al no haber una situación específica en el paciente, quiere decir que está en la persona, si puede mejorar o no. Wow. Sí, ¿por qué? Porque es muy emocional, muy mental también, tiene que ver mucho con los pensamientos. Por ejemplo, una persona con tartamudez, sea niño o sea adulto, no tartamudea estando sola, no tartamudea cantando, no tartamudea cuando se aprende algo de memoria, no tartamudea hablando con un bebé, no tartamudea hablando con un animal. Entonces quiere decir que no es que haya algo mal realmente en él, no es que no pueda hablar, sino que hay una situación muy puntual con la parte social
emocional y mental que hace que tartamudee. Entonces, el control sobre esa situación es muy personal. Hay personas que van a tener mayores capacidades de controlar esas situaciones y otras personas que se les va a hacer más difícil. Entonces podría decirse que este tipo de terapia tendría que ir acompañada de también terapia no solamente de lenguaje, sino psicológica. O sea, irían de la mano. En algunas ocasiones sí es necesario. Okay. Sobre todo, digamos, cuando hay una afectación emocional muy fuerte, porque muchos pacientes tienden, como usted lo decía al inicio, a aislarse, a no querer hablar. Digamos, la tartamudez se manifiesta de diferentes maneras en las diferentes edades, ¿verdad? Por ejemplo, yo tengo un pacientito actualmente de 16 años, que él pues ya está en casi saliendo del colegio, tiene casi 17 ya, está casi saliendo del colegio, ya va para la universidad, está en una situación emocional y de su vida muy importante, ¿verdad? Donde la parte social es importantísima y él no puede hablar, no podía hablar cuando llegó a terapia. Recuerdo perfectamente que el primer día que llegó hacemos siempre un video, ¿verdad? Para captar cómo fue su habla antes de empezar la terapia. Y cuando yo le pregunté cuál es tu nombre, duró 1 minuto para poder responderme. Entonces, imagínese usted cómo le afecta a una persona de esa edad a nivel social su condición, ¿verdad? Qué interesante esto que usted me dice, porque entonces me llama la atención. Podría decirse entonces que hay niños que haya algo que les estalle, por así decirlo, un poco más coloquial, o en la adolescencia o en la adultez, o definitivamente desde la niñez hasta la adultez nunca lograron salir del tartamudeo, por así decirlo. Exacto. ¿Esto puede pasar? Sí, lo que sucede es que hay 3 tipos de tartamudez. De acuerdo. Entonces está la tartamudez neurogénica, que se da debido a una alteración neurológica, por ejemplo, después de un trauma craneoencefálico, después de un evento cerebrovascular o lo que la gente llama derrame cerebral. Ese es un tipo de tartamudez que es específicamente debido a una lesión, ¿verdad? Que se puede dar en adultos, se puede dar en cualquier momento de la vida. ¿Para esta hay cura? Es bastante difícil de lograr porque ya hay una alteración a nivel neurológica. De acuerdo. Ahora, también hay una que se llama tartamudez psicógena, que es, digamos, cuando la persona nunca ha tenido dificultades para hablar, nunca ha tartamudeado, desarrolló su lenguaje completamente normal, pero tuvo un evento emocional traumático muy, muy, muy fuerte, una muerte, por ejemplo, un abuso sexual, un accidente de tránsito, alguna situación muy fuerte para él, e inmediatamente después de ese trauma emocional empieza a tartamudear. Eso también puede ser en cualquier momento de la vida, desde un niño, un adolescente, un adulto. Es que esto también es, perdón que la interrumpa, porque es un tema, ¿verdad? Interesante, claro. Porque hay muchos casos de tartamudez. Claro. Pero, por ejemplo, entonces yo lo veo como un reflejo a algún tipo de situación vivida durante estos periodos. Porque hay gente que experimenta ansiedad, ataques de pánico, hay gente que experimenta sudoración en las manos, claro. Hay gente que se le nubla la vista, hay gente que lo canaliza claramente con tartamudez. Exacto. Ahora, también lo que sucede, que es la mayor cantidad de casos, porque estos dos son menos frecuentes, es la tartamudez de desarrollo, que es la que se empieza desde la niñez. La tartamudez puede empezar desde los 2 años y medio aproximadamente. Hasta máximo. Empiezan con las primeras palabritas. Exacto. Más que con las primeras palabras, las primeras frases. Las primeras palabras empiezan entre los 9 meses y el año y medio. Las primeras frases entre el año y medio y los 2 años y medio. Entonces ya para los 2 años y medio un niño debería estar diciendo sus primeras frases y ahí es donde sí podría empezar a la tartamudez. Sin embargo, como hay un aumento exagerado de casos de niños que no hablan o que hablan tardíamente, la tartamudez también podría aparecer más tarde cuando el desarrollo también aparece más tarde. Entonces esto sí se va arrastrando a lo largo de la vida. La mayoría de los pacientes con tartamudez han tartamudeado desde que empezaron a hablar. Wow. y a la hora de tratarlo, digamos, el tratamiento, ¿usted podría considerar que es más fácil durante la niñez, que los niños aprenden un poco más fácil, que son como esponjas, a cuando son adultos que han pasado tanto tiempo por esto y además ya es la parte consciente y emocional, perdón, la parte emocional se vuelve más consciente, sí, ¿verdad? Entonces puede ser un poco más complicado. Digamos, hay como todo un tema, y hay como edades que son más difíciles que otras. Por ejemplo, la mejor edad para trabajar la tartamudez es la edad preescolar, o sea, antes de que los niños inicien la escuela, ¿verdad?
porque hay de un 65-80% de que los niños se recuperen al 100% de la tartamudez. Entonces, si tenemos algún niño en casa que está tartamudeando, en lugar de decir, no, vamos a dejarlo, vamos a ver qué pasa, vamos a esperar, más bien es el momento para apurarse porque tiene muchísimas posibilidades de que eso se quite al 100%. Cuando ya entran a la escuela, no solamente hay menos posibilidades o bajan las posibilidades de una recuperación completa, claro, sino que para mí, de una opinión muy personal y por mi experiencia, es la edad más difícil para trabajar, la etapa escolar, porque ya tienen, digamos, como este carácter para decir cuando algo no les gusta, cuando algo les aburre. Entonces, ellos no tienen a ellos no les importa tanto como hablan, claro, les da igual, ¿verdad? Entonces, no quieren poner de su parte, no quieren poner las técnicas en práctica. En cambio, los adolescentes y adultos, si bien es más difícil porque tienen un tiempo de evolución más elevado, sí tienen mucha conciencia, ya han pasado por situaciones emocionales muy complejas y ya están hartos. Entonces realmente sí le ponen muchísimo esfuerzo a la terapia. Bueno, ella es la terapeuta de lenguaje, Karen Serrano, que nos ayudó con este tema tan interesante. Yo no sabía que había 3 tipos de tartamudez, pues ahí tenemos el dato. Muchísimas gracias. Creo que ahí en pantalla tenemos su contacto por si quieren buscarla y para que sepan que tienen una terapeuta de lenguaje que les va a ayudar con este tipo de cosas y muchos otros trastornos del lenguaje. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Vamos a ir a un pequeño corte comercial. No se despegue de la revista porque tenemos mucho más para usted. Así es, porque resulta que vecinos de una comunidad en la Rita de Pocosí llevan años arriesgando sus vidas al cruzar un puente que literalmente se sostiene con madera podrida. Luis Carlos Monge se fue a la zona y desde allí nos reporta, así que no se lo pierda después de la pausa. Nos separamos un momento